iglesia en Saltillo. Es una bendición. Aquí recién acabé de bajarme de predicar también y estoy aprovechando este tiempo y ahorita vuelvo a subir otra vez, pero nos gusta esta dinámica de la obra de Dios y qué bueno que podemos reunirnos y aprovechar todas estas formas y plataformas que hoy tenemos. Y bueno, pues quiero aprovechar el tiempo para poder compartir con ustedes la palabra, esperando que pueda ser de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Estamos conociendo o empezamos lo que le llamamos la Semana Santa y hoy iniciamos con lo que se le conoce como la entrada triunfal o el Domingo de Ramos. Y creo que hay algunas enseñanzas muy lindas que nosotros tenemos que rescatar de esto el día de hoy. Entonces yo quiero ir a la palabra del Señor y leer un pasaje que está en el libro de Juan, capítulo 12, versos 12 al 16. Y es aquí en este verso de la Biblia donde vamos a estar analizando y meditando la palabra de nuestro Dios. Evangelio de Juan, capítulo 12. Vamos a leer los versos 12 al 16. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían hecho. Este es el relato que nosotros conocemos como la entrada triunfal y que es el hecho más emblemático del domingo de Ramos. Sabemos que por doquier vamos a ver personas que el día de hoy andan con unas ramitas en sus manos, pero aquí en el verso 16 hay una parte muy interesante que a mí me llama la atención cuando dice el texto, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Y esto es increíble, porque ellos estuvieron con Jesús. Nosotros lo leemos, nos lo imaginamos, o como vemos a veces en las películas, cómo lo recrean, y uno dice, bueno, así pudo haber sido. Ellos no, ellos lo vieron en primer plano, ellos fueron testigos de lo que pasó. Pero me sorprende que la Biblia dice que estas cosas no las entendieron. Y bueno, eso me plantea una gran interrogante para nosotros el día de hoy. Nosotros amamos a Jesucristo, pero esto que pasa con Jesús, la entrada triunfal de Cristo Jesús a Jerusalén, ¿será que nosotros verdaderamente estamos entendiendo el significado de esto? Porque hay mucha enseñanza detrás de lo que acontece con la entrada triunfal de Cristo Jesús a Jerusalén. Y precisamente en eso me quiero centrar el día de hoy. Que nosotros podamos encontrar y meditar en ese significado de la entrada triunfal de Cristo Jesús. ¿Qué es? ¿Qué implica? ¿Qué repercusiones tuvo y sigue teniendo aún para nosotros el día de hoy? Así es que vamos a meditar rápidamente sobre esto. ¿Qué significa la entrada triunfal de Cristo Jesús? Así es que el primer significado de lo que implica esa entrada triunfal de Cristo Jesús a Jerusalén es el siguiente, que significa liberación. Y esto es sumamente importante y muy poderoso. Implica o significa liberación. ¿Liberación de qué? Bueno, pensando en el pueblo que le recibió ese día, bien sabemos que ellos vivían en el tiempo en el cual el imperio romano dominaba. Ellos vivían bajo esa presión, el pueblo romano les exigía el pago de impuestos, aunque les daba cierta libertad y les permitía tener a un rey y guardar su religión y practicarla, ellos vivían bajo esa opresión.
de tal manera que algo que siempre anhelaban era el que ellos pudiesen librarse de eso. Conocemos, por ejemplo, a Pedro cuando Cristo Jesús fue hecho prisionero, como saca una espada y de un tajo le quita la oreja a Malco. Y uno dice, ¿qué hacía un discípulo con una espada? Bueno, pertenecían ahí a otro grupo que es el de los celotes, y parte de lo que pretendían o con lo que soñaban era con la liberación. Ahora, nosotros, por ejemplo, en el mes de septiembre, nuestro país se llena de colores patrios, ¿verdad? Verde, blanco, rojo. Por ahí empiezan a poner como especie de fotografías de lo que les llamamos los libertadores, que nos dieron esa independencia aquí en México. Y cuando es el grito de la independencia, ahí estamos gritando, ¿no? Viva Hidalgo, viva Allende, viva Doña Josefa. Y nos gozamos con eso y está bien porque hicieron una obra linda y nos dan esa libertad territorial que nosotros disfrutamos el día de hoy. Pero la entrada de Cristo Jesús ese día a Jerusalén significa liberación. Porque miren lo que enseña la Biblia. Vamos al verso 12 del texto que estamos leyendo, un texto muy interesante. Dice de la siguiente manera: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Ahí me llama la atención que dice el texto que grandes multitudes habían venido. La interrogante es aquí es la siguiente: ¿a qué habían venido? El texto nos dice, bueno, que habían venido a la fiesta. ¿Qué fiesta? Porque hay de fiestas a fiestas. Bien pudo haber sido un cumpleaños, bien pudo haber sido que se bautizaron los hermanos, hicieron comida y eso fue una fiesta por el puro gusto de hacer fiesta. Bueno, la fiesta pudo haber sido por el motivo que fuera. Pero dice la Biblia que las multitudes iban a ese lugar, a Jerusalén, porque iban a la fiesta o venían a la fiesta. ¿A qué fiesta venían? Y aquí está algo muy interesante. Venían a celebrar la fiesta de la Pascua. No cualquier fiesta, la fiesta más importante, más emblemática, más representativa del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué recordaba esa fiesta? Esa fiesta les recordaba que ellos en el tiempo pasado habían sido esclavos en Egipto. Y cada vez que venían y cada vez que participaban de esa fiesta, ellos estaban conmemorando, estaban celebrando su liberación de la esclavitud de Egipto. Ahora, esta fiesta está ligada a dos personajes muy importantes. El primero de ellos es Moisés y el otro es o eran los corderos que cada vez que celebraban esto tenían que ser sacrificados y que hacían mención de una manera emblemática a lo que representaba esta fiesta. Ahora, déjenme pensar lo siguiente rápidamente y pensemos con respecto a Moisés. A Moisés, bueno, el pueblo judío lo considera como el libertador enviado por Dios para que ellos pudiesen salir de Egipto. Egipto, aunque cuando José estuvo ahí, fue gobernador, tuvieron un esplendor, tuvieron libertad, tuvieron privilegios. Sabemos que cuando surge el nuevo faraón, empieza a poner mano dura y mano firme en contra del pueblo de Israel, a tal grado que ellos ya vivían en una situación terrible. Ellos levantaban un clamor pidiendo a Dios esa liberación de esa situación. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Bueno, que Dios, perdón, levanta a Moisés. Y miren lo que dice la Biblia. Libro de los Hechos, capítulo 7, verso 35. Muy interesante lo que dice aquí. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Muy interesante lo que está diciendo aquí. Moisés había sido enviado por Dios como libertador, pero Moisés y lo que pasa con él en la fiesta de la Pascua
es algo que está apuntando hacia el futuro. Moisés viene a ser un tipo del Señor Jesucristo, de lo que él iba a hacer. Ahora, si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 34 al 36, nos dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué significa que Jesús venga? ¿Qué significa que Jesús entró triunfalmente ese día a Jerusalén? Pero más importante aún, ¿qué significa que Cristo Jesús pueda entrar triunfalmente a tu vida y a tu corazón? Significa liberación. Liberación de eso que te ata, liberación de eso que trata de robar tu felicidad, liberación de eso que te separa de Dios. Y así como Moisés fue enviado para dar liberación, Cristo Jesús fue enviado por su Padre para darnos libertad. Conocemos lo que la palabra de Dios nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea sea salvo y no se pierda, pueda ser verdaderamente libre. Eso significa la entrada triunfal de Jesús. No solamente Moisés, también estaba el Cordero. Y en esa ocasión, en la fiesta, cuando se celebra por primera vez, el Cordero tuvo que ser sacrificado. Y la sangre del cordero, ¿recuerdan esa cena? Tuvieron que tomar una especie de brocha y untar las paredes y los dinteles de las puertas y de las ventanas, para que cuando pasara ese ángel que iba a traer la mortandad, no pasara nada en las casas del pueblo de Israel. Y mire, déjenme leerlo mejor textualmente. Éxodo, capítulo 12, versos 21 al 23. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vean la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ahora, esto apunta también al Señor Jesucristo. Él es el Cordero del mundo. Él es el Cordero Pascual. Y nosotros sabemos lo que tuvo que pasar con él, porque él mismo lo anunció, porque esto formaba parte del plan redentor de Dios a favor de la humanidad. Y Cristo Jesús fue sacrificado en la cruz del Calvario. Y como ese cordero también derramó su sangre preciosa. Una sangre que hoy en día ya no se unta en los dinteles de las ventanas y de las puertas. Una sangre preciosa que hoy en día cubre la vida y el corazón nuestro. De tal manera que el adversario de vuestras almas no puede hacer nada en contra nuestra, porque tenemos y gozamos ahora de la cobertura, del amor, del cuidado, de la protección de nuestro Padre Celestial. Dice la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.
Eso significa la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Liberación. Y es lo que Cristo Jesús quiere traer a tu vida. Y lo que Cristo Jesús quiere traer a mi vida. La pregunta es, ¿Cristo podrá entrar triunfalmente a tu vida el día de hoy? ¿Dejarás que el Señor venga y tome ese lugar de honor, de gloria y de honra que debe tener en cada uno de nosotros? Porque el Señor sigue trayendo liberación. ¿Qué más significa la entrada triunfal? No solamente significa liberación. La entrada triunfal de Jesús también significa salvación. Y esta es otra nueva de gran gozo para cada uno de nosotros. Dice el texto que cuando Cristo Jesús iba entrando, las personas empezaron a gritarle, Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. Miren, vamos a leerlo directamente en el texto. Juan capítulo 12, verso 13 nos dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahora, me llama la atención que era lo que le estaban gritando. Le gritaban Hosana. Hosana, esta palabrita en hebreo significa sálvanos ahora. Así que cuando Jesús estaba pasando, todo el pueblo le gritaba, sálvanos ahora. Lamentablemente ellos querían que Jesús los salvara solamente del yugo romano. Ellos ya no querían seguir pagando impuestos, ellos ya no querían ver nada con el César, y era la salvación que ellos querían. Pero la palabra, lo que significa, es muy importante. Hoy nosotros vivimos en un mundo que va de continuo solamente al mal. Hoy hay un yugo de pecado que está tratando de sojuzgar a toda la humanidad. Y tal vez muchos de nosotros ya no aguantamos lo duro, sino lo tupido, como se dice en algunas ocasiones. ¿Y no será que también nosotros necesitamos levantar nuestra voz y decir, Hosana, Hosana? Pero no una salvación de no sé, del gobierno, o no una salvación de los impuestos, del SAT, del ISR, que ya no nos lo cobren. No, está bien, eso tal vez hasta más duro se pueda poner, sino que nosotros podamos decirle, sálvanos, pero que nos salve del pecado, que nos salve de la maldad, que traiga a nosotros esa clase de vida que solamente Él puede dar. Y me gusta esta implicación que dice, sálvanos ahora. Y eso es lo que Dios quiere hacer por nosotros, como decía aquel expresidente, hoy, ¿verdad? No mañana, porque a veces nos puede pasar como el faraón cuando estaba la plaga de ranas. ¿Recuerdan? Que ranas por todos lados, iba a dormir y ahí estaba una rana en su almohada, le iban a servir la sopa y ahí venía una rana. Y cuando por fin platica con Moisés y llegan, que Dios da la oportunidad que pueda terminar la plaga, le preguntan a Faraón, ¿y cuándo quieres que termine la plaga? Y la respuesta de él fue, mañana. No, la salvación tiene que ser ahora. Y es lo que las multitudes gritaban. Y literalmente gritaban el Salmo 118. Y mire, déjenme leerlo. Salmo 118, versos 25 y verso 26. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿Y saben algo? El Dios que nosotros tenemos es el Dios de ahora, el Dios de hoy. ¿No es cierto que nos dice que olvidemos ciertamente lo que queda atrás? Y no es cierto que Él nos enseña que le baste a cada día su propio afán. También nos está diciendo, no te sobrepreocupes por el mañana. Lo importante es ahora y el día de hoy. Dios quiere llamar a la puerta de tu corazón porque quiere traerte liberación, pero también quiere traerte salvación. Salvación de esa situación que tal vez tú sabes que te hace daño, liberación de esa tentación que tal vez trata de hacerte caer, liberación y salvación tal vez de ese pecado que has permitido en la vida tuya.
Yo preguntaba hace un momento, ¿habrá algún pecado que no pueda ser perdonado? Esa es la más grande mentira del diablo. Todos los pecados Jesús los llevó sobre sí en la cruz del Calvario. Así que no hay tal cosa como un pecado que no pueda recibir un perdón de Dios. Lo importante es que nosotros recibamos el día de hoy al Rey de Gloria, que le abramos la puerta de nuestro corazón y le digamos, Hosana, danos esa salvación ahora. Y es lo que Cristo Jesús quiere hacer por nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, verso 14, nos dice aquí la palabra del Señor. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Quién es el Hijo? El Salvador del mundo. El gran problema que a veces andamos buscando salvadores y nos engañamos a nosotros mismos. Que algunos andan tratando de encontrar la salvación en alguna religión, en alguna persona, en alguna institución, en tantas cosas, y solamente están dando vueltas porque el único salvador del mundo es Dios. Entonces nosotros tenemos que decirle el día de hoy a nuestro Padre Celestial, Hosana, sálvanos ahora. Y mire, con todo lo que estamos viviendo, con este tiempo de incertidumbre, con este tiempo donde muchos están con temor en su corazón por el COVID, si nos contagiamos, no nos contagiamos, tantas cosas, la gente necesita poder abrir la puerta de su corazón y decirle a nuestro Padre Celestial, Hosana, Hosana, hay salvación hoy. Y me encanta esto que muchos sabemos y declaramos. Nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y si Él entró como rey, y si Él fue reconocido como el Salvador del mundo, eso no significa que solamente lo fue, sino que lo es ahora. No sé qué cosa pueda tener atada a tu vida. No sé contra qué tú puedas estar luchando. Cada uno de nosotros tenemos algo que yo le he llamado nuestro tendón de Aquiles y sabemos en qué área somos débiles y batallamos. Pero te tengo una buena noticia. No hay problema. Para Dios no hay problema. Él es el Salvador del mundo. Tan solamente tienes que decirle el día de hoy, Hosana, Hosana. Y el Señor está aquí. Y yo lo siento en mi corazón y ese ratito en el servicio era real. Y yo sé que ahí donde tú estás, Dios está hablando también a tu vida el día de hoy, en este momento. Dios está contigo. Y Dios te dice, aquí estoy. Y soy el Dios de ahora. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, ojo con esto. Nuestro Señor Jesucristo no es un salvador. Y no estoy diciendo una herejía. Nuestro Señor Jesucristo no es un salvador. Escúchalo bien. Él es el Salvador. Porque no hay otro nombre bajo el cual nosotros podamos ser salvos. Hoy es domingo de entrada triunfal. ¿Será que Cristo podrá entrar triunfalmente a tu vida, a mi vida? ¿Será que hoy será día de fiesta y celebración? Porque hoy el Señor empieza a hacer una obra preciosa con nosotros. Y quiero terminar con este último significado. ¿Qué significa la entrada triunfal? La entrada triunfal significa paz. Y mira que si necesitamos paz en estos días, perdón, no de esa otra paz, ¿verdad? De paz, paz, no de esa guerra, de esa aflicción, sino de esa paz que Dios sabe dar, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando vamos al texto, encontramos a Jesús, que dice que Él entra montado sobre un pollino. Dice Juan capítulo 12, versos 14 y 15. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna.
Los reyes, los guerreros, cuando regresaban de sus campañas militares, entraban a las ciudades montando sobre sus corceles, sobre sus caballos, briosos, grandes, imponentes, y ellos vestidos con sus mejores galas de sus trajes de guerra, y la gente los ovacionaba. Aquí donde está la iglesia en Cimatlán, cuando es la fiesta del pueblo, pasan los charros, pasa todo el mundo con sus caballos, y salimos a verlos porque se ve impresionante, ya ves como que llevan bailando el caballito, y uno dice, wow, me imagino que ahí donde ustedes viven también son muy aficionados a los caballos, puede ser. Y yo estaba pensando, recreando esta escena, si ese día que hacen esa marcha de los caballos, de repente fuera alguien montado sobre un burrito, uno diría, ¿y ahora qué pasó? Algo está mal. Y tal vez nos reiríamos de él. Todo el mundo gritando, el rey viene, Hosana. Y cuando ven entrar al rey de reyes, va montado sobre un pollino. Porque los que venían de las batallas, los que iban a hacer guerra, iban sobre caballos. En esa época, quien venía con un propósito pacífico, montaba sobre un pollino. Cristo Jesús vino a este mundo con un propósito de paz. Que tú y yo podamos tener paz. No importa lo que esté pasando, no importa que el mundo se esté derrumbando alrededor nuestro, si tienes a Cristo en tu vida, tienes paz. En una ocasión, en un temblor, yo me quedé asombrado viendo cómo se sacudía todo. Aquí en Oaxaca tiembla casi todos los días, entonces para nosotros, donde te agarró el temblor es algo normal, pero esa vez fue muy fuerte. Y yo vi que todo el mundo corría, pero a mí me sorprendió cómo se movía la estructura de un lugar donde estábamos. Y luego llega un amigo y dice, ya ni gracia tienes, el mundo se va a acabar y tú aquí con tu paz. Digo, déjame disfrutar cómo se acaba el mundo. Digo, ¿y cuál es el miedo? No somos cristianos, no estamos en Dios, no para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios tiene un propósito de paz. Romanos 5:1. Muchos no lo sabemos de memoria. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso viene cuando nosotros dejamos que Él venga a nuestra vida, cuando nosotros dejamos que Él haga esa entrada triunfal en la vida nuestra. Es maravilloso y es asombroso, pero debemos aprovechar ahora que Él viene y que Él viene montado sobre un pollino. Porque mira lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versos del 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. ¿Quién es el fiel y verdadero? Es Jesús. Pero aquí ya no está montando un pollino. Aquí está montando un caballo blanco. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían con caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lugar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es poderoso. Pero hoy viene montado sobre un pollino. La gente aparentemente le reconoció, pero no supo ni de qué se trataba el asunto. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Y Él quiere traer liberación. Y Él quiere traer salvación. Y Él quiere traer paz a la vida. Pudiese obligarnos, porque Él puede venir montado sobre un caballo, pero no lo va a hacer.
Él viene humildemente, pacíficamente. Y el día de hoy, esta mañana, Él llama a la puerta de tu corazón. Y Él te dice el día de hoy, el Rey de Gloria está aquí. ¿Podrás recibirlo? Y nosotros tenemos que tomar una acción, una determinación en este momento. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Qué triste. Yo en mi vida no quiero eso. Yo quiero al Rey de Gloria. Y si tú quieres, y si tú abres la puerta de tu corazón, y si tú te atreves a decirle el día de hoy, Hosana, el Rey de Gloria va a venir. Y Él te va a dar esa paz, y Él te va a dar esa salvación, y Él te va a dar esa liberación que tu vida está necesitando.